eres un Dios bueno, misericordioso y lleno de amor para con nosotros. ¿Cómo no amarte, Jesús? ¿Cómo no estar agradecidos contigo si tú siempre eres fiel y bueno, Señor? Gracias, te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Hemos estado viendo en estos días los dones del Espíritu Santo, el despertar de los dones del Espíritu Santo. Y desde un principio, para hacer remembranza y para acordarnos, hablábamos que hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Los dones del Padre son los dones naturales que todos tenemos, esos dones con los que ya nacemos, esas habilidades, aquellas personas que son buenas hablando, aquellas personas que son buenas en la mecánica, aquellas personas que son buenas en las matemáticas, haciendo algo, es un don natural. Y esos dones naturales son los dones del Padre, los dones que te otorga Dios cuando tú naces, porque dentro de los propósitos que hay para esos dones está en que tú puedas vivir de los dones que Dios te dio. No tiene nada de malo si tú eres bueno en las matemáticas, estudiar una ingeniería y del fruto del trabajo de esa ingeniería tú puedas vivir. Y luego tenemos los dones del Hijo, los dones que Jesús nos dejó como iglesia, esos dones para edificar la iglesia. Y se acuerdan que hacíamos el ejercicio de la mano. Yo sé que cada vez que hago esto, y algunos ya saben esto de los dones, los 5 dones, teníamos el don de los apóstoles, porque es el que le da fuerza a la iglesia. Y luego profetas, que es el que apunta, ¿verdad? Y luego apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Grábenselo con la mano, eso es muy fácil. Entonces, todos tenemos dones naturales que el Padre nos dejó, todos. A ver, levanten la mano el que no sirve para nada. Nadie en esta iglesia, todos servimos para algo. El Padre nos dotó de dones. Alguien que llegue y diga yo no sirvo para nada, dile tú eres un mentiroso. Dios te dio dones y talentos naturales para usarlos de nacimiento. Hay algunos bebés ahorita, como hablaba Adrián ahorita en la oración, de las nuevas generaciones que ya nacen con el celular en la mano, ¿no? Y hay algunos niños, tú le pones un celular a un niño de 2 años, de 3 años, ya le mueve, te descarga juegos y luego te lo desbloquea. Y nosotros no conocimos eso, yo no conocí el celular. Yo me acuerdo cuando éramos novios, Alma y yo no teníamos celular. Yo tenía que esperarme hasta que llegara a la casa para hablarle de un teléfono que hacía y los jóvenes de hoy en día no saben qué es eso, lo ven y dicen ¿y eso qué? Pues era el teléfono de antes. Ahora, todos tenemos dones naturales. Todos tenemos dones que Jesús nos dejó a nosotros. Tú debes encajar en uno de estos 5. Hay quienes tienen el don de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. Ahora estamos viendo, muy bien muchachitos. Sí, ¿no? Ahora vamos a entrar en los dones espirituales. Los dones que el Espíritu Santo nos dejó vienen en Corintios, y Pablo los describe como 9 dones espirituales, 9 dones del Espíritu Santo. Y estuvimos estudiando el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Cuál fue el otro? ¿El de qué? El don de sanidades, el don de fe y el don de hacer milagros. Y luego el último que vimos fue el don de profecía. Hablamos de la profecía, vamos en el 6º. Hoy vamos a hablar del 7º don que el Espíritu Santo nos dejó, y es el don de discernimiento de espíritus. Ahora, todo mundo cree que aquella persona que tiene el don de discernimiento de espíritus es como un Ghostbuster en la iglesia, ¿no? Que anda cachando espíritus.
Y hasta caminan como si cacharan espíritus, tarararara, ¿no? Y andan viendo a ver, ese tiene el espíritu de adivinación, ese tiene el espíritu de rebeldía. Pero hoy vamos a hablar realmente de qué es el espíritu de discernimiento de espíritus. Y no lo vamos a hablar como yo lo pienso, sino vamos a hablar como lo dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 12 verso 10 dice, hablando de los 9 dones del Espíritu Santo, dice: a otro discernimiento de espíritus. Ahora, la traducción, ahí viene: a otro hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque fíjate cómo dice: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros pensamos que la persona que tiene discernimiento de espíritus solo va a discernir espíritus malos, solo va a discernir los espíritus que vienen del maligno, pero eso no es cierto. La persona que tiene el don de discernimiento de espíritu puede darse cuenta cuál es la palabra, cuál es aquello que te están dando y si proviene de parte de Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Algunas palabras relacionadas con discernimiento son juzgar, distinguir, diferenciar y pesar, es decir, pones en una balanza. Y este don se refiere a la capacidad de distinguir una cosa de otra. La persona que tiene discernimiento de espíritu va a tener un proceso de juzgar una palabra y definir si esa palabra proviene de Dios o proviene del maligno. Entonces, podemos concluir que en este mundo natural hay diferentes espíritus. Hay espíritus malignos. Y vamos a notar cómo Pablo, fíjense bien, pone el don de discernimiento de espíritus después del don de profecía, si me dejan el versículo, y antes de los dones de diversos géneros de lengua. Ustedes pueden fijarse cómo dice a unos de profetizar, y luego dice a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y luego pone, dice, todavía a otro se le da la capacidad de hablar idiomas desconocidos. Es decir, que este don entregado a la iglesia por el Espíritu Santo es necesario para discernir si lo que se dijo en profecía o lo que se dice en lenguas proviene de parte de Dios. El problema aquí, amados, es que estos dones tienen que ver con el habla del ser humano. Y el problema es que cuando el ser humano habla, puede meter mucho de sus propias palabras. Yo les decía la vez pasada que hablábamos de la profecía, que el profeta no habla lo que él cree o lo que él considera, él habla lo que Dios está ordenando. Y el que tiene discernimiento de espíritus puede saber si lo que viene y lo que proviene de esa palabra que fue entregada viene de parte de Dios. El ejemplo tiene que ver con un buen chef. Por ejemplo, cuando usted come, yo no sé si a usted le ha pasado que usted puede comer la comida de alguien más, y cuando le da el paladar usted puede saber y decir, le puso comillo. ¿Sí se dice comillo? Cominos. Yo no soy chef, no nací con ese don. Lo más fácil es que lo agarra uno la cuchara y dice, ay, le puso mucha sal, sabe muy salada. Pero hay gente que puede distinguir probando una buena salsa cuánto chile le puso, cuánto tomate, de cuál tomate, de qué tal la sal, qué otros ingredientes. ¿A poco no? Los buenos chefs pueden sacar eso. Dicen, ya sé qué le puso. El otro día, el domingo precisamente, estaba comiendo con unos buenos amigos y estaba la película de Ratatouille. Y le llevan el platillo al chef y lo prueba, y ese sabor lo traslada a otra historia de él, cuando su mamá le hace la comida y etcétera, etcétera. La persona que tiene el discernimiento de espíritus es similar, como si probara el banquete, prueba y dice, esta palabra no viene de parte de Dios. Ahora, discernimiento de espíritus
tiene que ver con juzgar la palabra, juzgar lo que se nos ha dicho. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos escuchado dos vertientes acerca de la palabra juzgar. Hemos escuchado que es buena, pero también hemos escuchado que es malo, porque Jesús dijo: no juzgarás, con la vara que tú mides serás medido. Y muchos decimos: no, juzgar es pecado. No, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pesar, que nosotros debemos distinguir la palabra que se nos es dada. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar si esa palabra proviene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto en 1 de Corintios capítulo 14 del verso 27 al 29. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y los está exhortando porque hacían un mal uso o un uso incorrecto de los dones de profecía y de los dones de lenguas. Ellos de alguna manera empezaban a profetizar lo que ellos consideraban, pero fíjate lo que dice Primera de Corintios: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Todas las manifestaciones deberían de ser juzgadas. El discernimiento de espíritu nos da un arma para conocer o ir en contra de lo falso. Si viene un profeta y tú le dices, te da una palabra, acuérdense que esto ya lo hablamos, y tú le dices: déjame lo juzgo, déjame peso la palabra, déjame, y el profeta se enoja, ese cuate no es un profeta conforme a la palabra de Dios, porque toda la palabra debiera de ser sopesada. Inclusive lo que el pastor les predica, ustedes tienen que juzgar la palabra que el pastor les predica. No puede ser que yo llegue a dar 45 minutos de predicación y no use en ningún momento la Biblia. Entonces, ¿de qué les voy a estar predicando? De lo que hay en mi corazón y en mi mente. Y probablemente lo último que hay en el corazón mío puede ser la palabra de Dios. Les voy a dar dos ejemplos. Como siempre les he puesto un ejemplo de Jesús usando los 9 dones y un ejemplo de los apóstoles. Jesús con Pedro, ¿se acuerdan en aquella anécdota cuando Jesús está con sus discípulos y llegan los discípulos y le dicen: Jesús, la gente está hablando de ti? Y Jesús les dice: ¿qué dice la gente de mí? Y ellos le dicen: Jesús, unos dicen que tú eres un maestro, que tú eres un rabí, que tú eres un profeta. Inclusive hay quienes dicen que tú eres Elías, el segundo Elías, el que ha de venir. Y todos se quedan ahí. Y Jesús les dice a sus discípulos: eso dice la gente, pero ustedes, ¿qué creen que soy yo? ¿Qué dicen quién soy yo? Y entonces Pedro, en un momento de que lo agarra el Espíritu de Dios, dice en Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjate cómo le dice en Mateo capítulo 16 verso 17. Mateo 16, 17. Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está. ¿Cómo Jesús iba a saber que esa palabra le había sido revelada a Pedro de parte de Dios? Porque Jesús tenía discernimiento de espíritus. Entonces aquí rompemos con un mito. No quiere decir que si alguien tiene discernimiento de espíritus solo va a encontrar espíritus malos. De hecho, yo tendría dudas si solamente se la pasa encontrando espíritus malignos. Aquí hay la persona que tiene el don de discernimiento de espíritus. ¿Me explico? Todo es malo, el demonio, el diablo, espíritu de adivinación, y nunca encuentra el Espíritu de Dios por alguna parte. Y ahorita voy a platicarte algo que tiene que ver con el discernimiento de espíritus. No solo se enfoca en lo malo,
también puede discernir lo que proviene de parte de Dios. En una ocasión, Pablo y Silas llegan a la isla de Filipos. Pablo y Silas, en uno de sus viajes, llegan a descansar unos días a Filipos y llegan y se acercan a la gente porque veían a la gente orar, y se encuentran con una familia. Y Pablo les empieza a predicar en esta familia, empieza a hablarles de Dios. Y esta familia queda tan maravillada con el mensaje de la salvación, del evangelio, que son bautizados. Cuando los bautiza, les dice la familia: quédense unos días más con nosotros, por favor. Quédense, como cuando el pastor va a su casa y no quieren que se vaya. Bueno, hay algunos que me corren temprano, ¿no? Ya comió, ya váyase, ¿no? Así como Fox le dijo a Fidel: comes y te vas. ¿Por qué se quedan callados? Porque sí es cierto, me quieren correr pronto cuando voy a su casa. Pero esta familia no eran así. Esta familia le dijo a Pablo y a Silas: quédense un tiempo más con nosotros, por favor. Y Pablo y Silas se quedan, y mira lo que dice este relato. Me gusta mucho. Dice: aconteció, Hechos capítulo 16, verso 16 y 18. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No es lo mismo espíritu de profecía que espíritu de adivinación. Podemos notar eso. El diablo es el imitador. Para cada don, para cada espíritu, escúchame bien, hay una imitación de parte del diablo. El diablo tiene a sus imitaciones, y ahorita lo voy a decir. Hablando de esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Iban Pablo, Silas, ¿y quién es el escritor del libro de Hechos? Lucas. Pablo, Silas, Lucas, y la mujer iba atrás de ellos. ¡Hey! Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos proclaman la salvación. Mírenlos, vengan y vean. Y esto lo hacía por muchos días. Cada vez que salían, ella iba atrás y les gritaba. Fíjate bien. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora tengo una pregunta para ti. Esto es bien importante. ¿La persona estaba diciendo mentiras? No. Pablo, Silas y Lucas eran siervos del Dios Altísimo. Pablo, Silas y Lucas predicaban la salvación. ¿Qué hay de malo en esto? La fuente. Ella tenía un espíritu de adivinación que no provenía de parte de Dios. Estaba bajo la influencia de un espíritu diabólico. Qué complicado es este ejemplo, ¿eh? Es muy complicado, porque ¿cómo puedes distinguir a una persona que habla bien, se expresa bonito, predica la palabra de Dios, pero la fuente no es el Espíritu de Dios? Es muy complicado, ¿no? Hoy en día lo vemos mucho en el YouTube. Gente que predica la palabra de Dios, pero el mensaje, la fuente del mensaje, la esencia del mensaje no es lo correcto. Y entonces aquí viene otra pregunta: ¿cómo podemos darnos cuenta, pues, cuando lo que viene es de algo bueno?
Porque muchas veces yo he escuchado que gente dice, pues yo me congrego en esa iglesia, no importa la vida, no importa el fruto, no importa lo que dice esa persona, ese pastor, si predica la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, sí importa la fuente, sí importa. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por dos cosas. Número uno, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los vas a conocer. Y número dos, con el discernimiento de espíritu. Pero el discernimiento de espíritu va a venir a nuestra vida cuando nosotros conocemos la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer crecer el discernimiento de espíritus en nuestra vida? Necesitamos crecer en la verdad. No hay de otra. Necesitamos crecer en la verdad. En el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, ellos tienen un departamento para identificar los billetes falsos. El entrenamiento se lleva más de un año para identificar los billetes falsos, pero estudian el 85% de su tiempo en el entrenamiento es dedicado a estudiar los billetes verdaderos. Ellos estudian cada detalle de un billete verdadero para que al momento de conocer el billete falso pueden identificarlo y darse cuenta. Eso mismo sucede con el cristiano. Tú y yo necesitamos pasar más tiempo conociendo la palabra de Dios, lo verdadero, identificando lo que es real, para que en el momento que venga lo falso lo identifiquemos y digamos, esta palabra es falsa, esta fuente de donde viene la palabra es equivocada, no funciona, no es correcta. Un amén. Estos cuates no estudian lo falso, estudian lo verdadero. Tú y yo vamos a crecer en el discernimiento de espíritus cuando estudiemos la palabra, lo verdadero, lo que está aquí. Yo puedo venir y darte el mensaje motivacional más bonito, pero si no está aquí, no sirve de nada. ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos a poder discernir la diferencia entre lo falso y lo verdadero? Solo conociendo la verdad. No podemos. Yo he tenido hermanos en la iglesia. Aquí en Vida y Gracia hay hermanos que conocen la Biblia. Personas que tienen el don de maestros, yo los identifico. Personas que saben de la Biblia, que estudian la Biblia, que se meten con la palabra de Dios. Y a muchos pastores esas personas no les agradan. Pero ¿sabe qué? En Vida y Gracia esas personas son a las que más cerca tengo yo. Y cada domingo a veces me acerco a unos y les pregunto, ¿cómo estuvo la predicación? No porque yo espere recibir aplausos, porque yo estoy dispuesto inclusive cuando me digan, hermano, el versículo que dijo no era ese, se equivocó. Y entonces el siguiente domingo usted va a escuchar de mí decirle, ¿se acuerdan que les dije que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré? Pues eso no viene en la Biblia, perdónenme. Yo necesito estar cerca de gente que estudia la palabra de Dios, pero dos, yo necesito ser una persona que estudia la verdad, la palabra de Dios, día con día, todos los días, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento del billete falso, yo lo pueda identificar. Hace muchos años, esta anécdota la vivimos algunos, porque yo me acuerdo que ahí en esa iglesia estaban algunos. Vino un congreso y se iba a subir una mujer a predicar, se subió a predicar y estaba el hermano. Y cuando la oyó 2 minutos se levantó y dijo, bajen a esa bruja del púlpito. ¡Pum! La bajaron. Y yo dije, wow. Con 2 minutos él pudo identificar y realmente sus enseñanzas no son nada buenas ni nada bíblicas. Pero ¿cómo pudo él distinguir la fuente? Porque él conoce la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cuidarnos de no ser engañados, familia? ¿Cómo?
¿Cómo vamos a hacer crecer el discernimiento de espíritus en nosotros? Contésteme. Conociendo la palabra, así es. Si yo llego un día y les digo, oh, vamos a orar porque Dios me dio la unción del conejo saltarín, usted tiene el derecho de decirme, cállese pastor, usted está loco. No es cierto. Eso no viene en la Biblia. ¿Estamos? El problema del mundo hoy en día no es que las tinieblas están creciendo. El problema es que la luz está menguando. ¿Y por qué está menguando? Porque cada día muy pocos conocemos la palabra de Dios. Nos gusta decirle, Dios, dame el don de palabra de sabiduría, dame el discernimiento de espíritus. Ciertamente es un regalo, amados, los dones del Espíritu Santo. Pero te tengo una noticia, es un regalo que te va a costar. No te lo va a dar Dios de la noche a la mañana. Si tú no te levantas y demuestras tu anhelo, tu deseo por la palabra, Dios no te va a dar discernimiento de espíritus. Te tiene que costar. Te tiene que costar. Pues debemos invertir nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Estamos acostumbrados que las cosas no nos cuesten. Estamos acostumbrados a no estudiar. Estamos acostumbrados a que todo nos lo digan, a que todo nos lo den, a que todo nos ayude el pastor. Pastor, ¿qué leo? Pastor, ahora esto. Y yo no digo que no, es parte de mi trabajo, es parte de mi labor como pastor. Pero necesitamos, yo no puedo poner en ti un don, porque eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a depositar sobre tu vida solo cuando tú demuestres que vas a cuidarlo, que lo vas a atesorar, que lo vas a valorar y que vas a invertir en él. Dios no quiere darnos regalos para lucirnos, Dios quiere regalos para usarlos. Y además de que los vamos a usar, los vamos a hacer para el beneficio de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a